Saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido como siempre de que nos acompañe en esta revisión y análisis de temas de interés en el ámbito internacional. Comenzamos esta revisión en Asia Occidental porque la cifra de palestinos asesinados en Gaza por el genocidio israelí desde octubre de 2023 supera ya las 72.000 personas. Un drama que no se ha detenido a pesar de los enfrentamientos de la entidad sionista contra Irán y de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo de cese al fuego. Más detalles en el siguiente reporte. Así luce Gaza a 2 meses de entrada en vigencia la segunda fase del cuestionado acuerdo de cese al fuego de octubre de 2025. A pesar de lo estipulado en la tregua, en la franja la ayuda humanitaria es limitada, los servicios esenciales están sobrecargados y no hay algún esfuerzo visible hacia la reconstrucción. Si no se protege a la gente hoy, presenciaremos más víctimas, más asesinatos de personas, niños, mujeres, familias enteras dentro de estos edificios que ahora representan una grave amenaza. La guerra en Gaza, diría, parcialmente ha terminado, pero presenciábamos la muerte de personas por misiles israelíes. Hoy presenciamos muertes por derrumbes en estos edificios. Y esta imagen corresponde a un barco pesquero palestino destruido por las fuerzas israelíes, un ejemplo de cómo la represión en Gaza se mantiene. Desde antes del genocidio en la franja de Gaza en octubre de 2023, la entidad sionista impide a los palestinos poder pescar en sus mares, limitando aún más sus posibilidades de subsistencia. Asimismo, continúa la ofensiva de Tel Aviv sobre el sur del Líbano para enfrentarse a las milicias de la resistencia en el país árabe. Una enorme explosión se registró en el país árabe como resultado de un ataque israelí a una estación de combustible al sur del Líbano. En esta zona, la entidad sionista libra una serie de acciones ofensivas contra la resistencia local para asegurarse el control de este punto estratégico. Y como hacen también en Gaza, las fuerzas israelíes destruyen de forma masiva infraestructura de viviendas dañadas por los bombardeos y abandonadas por sus residentes. Esto fue en la aldea de Kian, al sur del Líbano, región disputada por Israel al país árabe por supuestas razones de seguridad. Las declaraciones de funcionarios israelíes que amenazan con infligir en Líbano el mismo nivel de destrucción que en Gaza son totalmente inaceptables. Esta retórica, sumada al anuncio del ejército israelí de que desplegará fuerzas adicionales y ampliará su incursión terrestre, intensifica el profundo temor y la ansiedad entre la población libanesa. Y aquí los rescatistas de la protección civil libanesa sacan con vida a una mujer que quedó entre los escombros de su vivienda destruida por los bombardeos de Israel en la zona sur del Líbano. Desde el 2 de marzo, la cifra de víctimas civiles causadas por los ataques israelíes en Líbano supera las 1.000 personas. Y aunque Israel se empeña en imponer la narrativa del peligro nuclear que representaría Irán, lo cierto es que desde hace décadas se habla del arsenal oculto de bombas atómicas en manos del régimen sionista. Un peligro para Asia Occidental y la humanidad, al que tanto Occidente como el Organismo Internacional de Energía Atómica omiten. La primera vez que Benjamin Netanyahu dijo que Irán estaba a 3 o 5 años de conseguir una bomba atómica fue en 1992. Pero ya en ese momento, Israel tenía varias décadas de desarrollo de su programa nuclear secreto. Recordemos que esa arma nuclear primero fue construida prácticamente a partir de 1951-52 gracias al apoyo incondicional del Estado francés y de Estados Unidos, y que a partir de ahí, luego posteriormente con la ayuda de la Sudáfrica blanca y racista, creó una estructura militar nuclear que le ha permitido amenazar no solamente al área inmediata, sino amenazar a África, amenazar a Caucasia, etcétera, y presentarse en el mundo como un seguro valedor de los intereses occidentales en el área. Con la cooperación francesa primero y luego de la Sudáfrica del régimen del apartheid, Israel obtuvo su arsenal nuclear. En conjunto con Estados Unidos, el régimen sionista desarrolló su planta en la central nuclear de Dimona, una de las instalaciones más ultra secretas del mundo
y que los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica prefieren omitir. A Irán se le exige todo y a Israel no se le exige nada primero. Hay rumores de que tienen como mínimo alrededor de 400 bombas, las creadas dentro de Israel y las que en su tiempo a todo correr fueron cedidas por Sudáfrica. En 1986, el técnico nuclear israelí Mordejai Vanunu reveló al mundo el plan de Israel en Dimona para la fabricación de bombas atómicas. El interés expansionista de Tel Aviv en tener este arsenal nuclear secreto también se ha visto reflejado en la destrucción contra la Franja de Gaza desde octubre de 2023, usado como teatro de operaciones experimental. Pero en este entorno del infanticidio de Gaza, que hay 2 Hiroshimas sin bombas nucleares ya lanzadas en tonelaje sobre Gaza, como que sí este cuate no entiende en qué mundo anda. Israel es una de las naciones del mundo que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pero hipócritamente exige a Irán que frene su programa científico nuclear con fines pacíficos. Bien, con este tema corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, Arellán con doble L. Al regreso, tenemos ya en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet con su sección En Detalle para profundizar sobre un tema, cómo esta plataforma digital, Polymarket, de apuestas, se está convirtiendo también en un termómetro, una especie de indicador que nos proyecta hacia dónde van algunos eventos geopolíticos en el planeta. Esto y más, al regreso, En Detalle en el Mundo en Contexto. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. En esta parte le contamos que el mundo de las criptomonedas se ha fusionado con el mundo de las apuestas, lo que ha transformado para siempre la especulación financiera y la forma de apostar. El epicentro de este fenómeno es Polymarket, una plataforma de predicción de mercados que durante los últimos años ha ido generando espacios entre los apostadores por su particular forma de operar, pero en donde también se predicen eventos políticos. ¿De dónde surge Polymarket? Sus predicciones atentan contra la soberanía de los países. Para despejar estas interrogantes, tenemos ya en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle, a quien damos la bienvenida sobre este interesante tema. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, también buenas noches para toda nuestra audiencia y bienvenidos a la sección En Detalle. El desarrollo tecnológico está cambiando para siempre la forma en la que nosotros interactuamos con el mundo. Hace unos años, el mercado de las apuestas y las inversiones era como un partido de fútbol, largo y con reglas claras. Polymarket ha cambiado todo esto. En esta plataforma descentralizada, las apuestas se han convertido en un videojuego de disparos donde todo sucede y todo cambia en cuestión de segundos. En Polymarket se puede apostar sobre acontecimientos geopolíticos, deportes, eventos de farándula, en fin, todo lo que se pueda predecir, incluyendo el precio del Bitcoin. Y es aquí donde entra una nueva tendencia. La revista económica Bloomberg la destaca como apuestas de 5 minutos sobre el precio del Bitcoin. Los usuarios en cuestión de segundos invierten si esta criptomoneda subirá o bajará en los próximos minutos. En poco más de un mes, este tipo de apuestas se ha convertido en las más concurridas en Polymarket, haciendo que este mercado ultra corto plazo movilice hasta $60 millones diarios. Un aspecto que hay que destacar es que este formato favorece a los sistemas de trading automatizados o bots que en milisegundos pueden realizar apuestas dejando en desventaja a un usuario. De hecho, los datos de la plataforma de finanzas descentralizadas DeFi Oasis a finales de 2025 revelaron que el 70% de los usuarios pierde dinero, mientras que solo un 30% logra ganancias. Y ahora bien, ¿cómo funciona Polymarket? ¿Por qué se ha hecho una plataforma de apuestas tan famosa entre los usuarios? Imagina una bolsa de valores, pero en vez de comprar acciones de empresas, compras acciones de eventos. Si crees que algo pasará, compras el sí, o por el contrario, compras el no. Una sencilla idea que movió en el 2025 más de $25.000 millones. En el 2020, en Nueva York, Estados Unidos, nació Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas que en menos de 5 años se convirtió en la plataforma de apuestas más grande del mundo, valorada en $9.000 millones. Intercontinental
Exchange, el propietario de la Bolsa de Nueva York, planea ya invertir $2.000 millones y lo van a hacer en Polymarket. Usted sabe que hoy en el tema de la política una señal nueva es el tema de las apuestas. Ajá. En especial lo que pasa con Polymarket. A diferencia de otras casas de apuesta, Polymarket opera de manera descentralizada, eliminando intermediarios y utilizando la tecnología blockchain o cadena de bloques para asegurar que las apuestas y los fondos sean gestionados por contratos inteligentes en vez de una entidad centralizada. Por ende, las apuestas se hacen a través del USDC, una moneda digital estable pero con más transparencia que el USDT. Esta estructura permite la participación sin permisos y la resolución automáticas de resultados. Su gran salto a la fama ocurrió en las elecciones de Estados Unidos de 2024, donde sus cuotas predijeron la victoria de Donald Trump con mayor antelación que los medios convencionales. Ese año, la plataforma movió $9.000 millones, pero en el 2025 alcanzó los $21.000 millones. Desde entonces, se ha transformado en una herramienta de poder que influye en los temas geopolíticos. En Polymarket, a lo mismo algunos ya lo conocéis, pero nosotros podemos apostar, por así decirlo, a diferentes eventos. Podemos apostar a si va a haber un ceasefire, es decir, un alto al fuego entre Hamas e Israel, si el alcalde de Nueva York va a ser Zohran Mamdani o si va a ser Cuomo, si la decisión de la Fed va a ser X o Y, es decir, a cualquier evento, cualquier cosa que pueda pasar, se puede apostar. La intersección de la tecnología blockchain con el mundo de las apuestas y la política ha transformado un experimento cripto a convertirse en la brújula geopolítica del mundo. En 2025, el 62% del tráfico total de la plataforma fue exclusivamente para eventos políticos. Esto incluye desde elecciones presidenciales hasta quién será el próximo director del FBI o si un país abandonará la Unión Europea. Las apuestas de eventos políticos en Polymarket han desencadenado 3 duros debates en los gobiernos. La primera, la profecía autocumplida. Si los votantes ven que su candidato en Polymarket va a perder, podrían decidir no ir a votar. La segunda, la influencia extranjera. Al ser descentralizada, es imposible saber qué persona o ente inyecta millones de dólares para mover probabilidades. Y por último, el mercado de las tragedias. Apuestas que buscan lucrarse directamente con la inestabilidad de la política. Estos escenarios han llevado a que varios países inicien un cerco regulatorio contra la plataforma. Hasta los momentos, al menos 7 naciones han bloqueado o analizan restringir la plataforma por diferentes motivos. Argentina ordenó cerrar la plataforma en marzo de 2025, luego de que Polymarket mostrara datos de la inflación antes que el organismo oficial, que es el INDEC. En Francia, el regulador de juegos calificó a Polymarket como un juego de azar no autorizado y los franceses pueden ingresar a la plataforma, pero no apostar. Hungría y Portugal tienen bloqueado totalmente el acceso, Lisboa por las apuestas políticas y Budapest debido a la organización prohibida de actividades de juego. Países Bajos e Italia también por considerar que las apuestas electorales crean riesgos sociales y Ucrania por no tener licencia en el país. Polymarket ha hecho que el dinero se convierta en un indicador de la verdad más crudo y rápido que la palabra. Sin embargo, su descentralización la hace una herramienta de doble filo. Se percibe como el espejo más honesto de lo que el mundo cree que pasará, pero también es el casino más grande en donde se apuesta con el destino de las naciones. Hoy, en 2026, la gente ya no lee la política, ya no se lee en los hechos. La política se lee en las gráficas de una plataforma de apuestas de cripto. Con esto le ponemos el detalle al contexto. Buenas noches, volvemos contigo, Carlos. Bastante interesante el tema desarrollado en la jornada de hoy y también me pareció interesante la cifra de los $25.000 millones solo el año pasado y comparándolo con lo que costó el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 es prácticamente el doble de lo que costó la realización de ese torneo, como para tener en cuenta la magnitud del volumen de dinero que se manejó solo durante el 2025 en esta plataforma de apuestas. Corresponde hacer nuestra segunda pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso también otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán, Arellán con doble L. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.
Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y lo hacemos con información en nuestro continente. Con un efecto dominó entre los sucesos en el Golfo Pérsico y las medidas del nuevo gobierno, los chilenos enfrentan el paquete económico del gobierno de José Antonio Kats. Con el aumento del combustible implica un incremento en los productos y también en los servicios en la nación austral, lo que tendrá un impacto en todos los sectores de la nación. El gobierno de José Antonio Kast avanza en su plan de nuevas medidas económicas con el anuncio de un incremento en los precios de los combustibles, ajuste que se aplicará a partir del 26 de marzo. Las autoridades chilenas argumentan que la medida obedece al impacto de los precios internacionales del petróleo por la guerra en Oriente Medio y a la estrechez fiscal dejada por el gobierno anterior. Tenemos que tomar decisiones duras, difíciles, probablemente también históricas. Y la decisión consiste principalmente en que dictaremos un decreto que va a llevar los precios locales de la gasolina y del diésel a niveles coherentes con los precios internacionales. La gasolina de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro. Aunque el gobierno chileno anunció un plan de 7 puntos para mitigar el impacto que supone el incremento del combustible, con medidas que incluyen el congelamiento de las tarifas del transporte público hasta fines de año. Analistas califican como brutal el alza y denuncian que la clase media y los trabajadores deberán prepararse para sostener el país. Afecta a todo el mundo. Al aumentar el precio de la gasolina, aumenta el precio del transporte. Y el transporte afecta a todo, productos nacionales, pero también productos importados. Los chilenos se preparan para la inflación que va desde el transporte público, servicios básicos hasta la canasta básica, al tiempo que cuestionan las medidas del gobierno tras ampliar la reducción de impuestos y otros beneficios a los grandes empresarios. El precio de los pasajes podría aumentar entre 1.500 a 2.000 pesos por cada 100 pesos que suba el combustible. Esto no es menor, porque es un costo que se traspasa directamente a los usuarios. Si bien el gobierno de José Antonio Kast asegura que las medidas buscan reactivar la economía y ordenar las finanzas públicas de la nación en función del bienestar de los chilenos, la decisión ha sido cuestionada por diversos sectores de la nación, pues supone un fuerte golpe a los bolsillos del pueblo. Bien, y seguimos en Chile porque tras el plan de ajuste económico impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, que contempla el recorte de presupuesto en los ministerios de Salud y Educación, los gremios de estos sectores cuestionan la medida. Alertan que esto tendrá un impacto en la atención sanitaria y en la educación del pueblo chileno. Bajo el argumento de buscar mantener el equilibrio fiscal de la nación, el gobierno de José Antonio Kast anunció un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios. Además, la rebaja adicional a nivel del sector público de $1.000 millones por cada institución ministerial. La medida impactó en el sector salud en un contexto de una deuda hospitalaria acumulada, la dificultad en la compra de suministros y la continuidad de tratamientos, por lo que gremios de la salud manifestaron su preocupación. Ellos advierten que la reducción de recursos dificultará la atención de miles de pacientes y la operatividad del sistema de salud pública. Que si ya el presupuesto de salud siempre es escaso y siempre tenemos que, pensemos que con el presupuesto normal que se manda, a mitad de año, por ahí por agosto, ya los servicios de salud quedan sin plata y hay que empezar a jugar y a priorizar. Esto tiene que ser evaluado y visto de acuerdo a la realidad, porque tenemos que seguir entregando la salud de calidad dentro de lo que podemos. Creo que esto hay que enfrentarlo organizados y en las calles. Los trabajadores de la salud debemos organizarnos en asambleas unitarias de todos los gremios y en conjunto con el resto de la población para juntos enfrentar estos ataques del gobierno de Kast. Por su parte, el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile se declaró en estado de alerta, pues advierten que esta medida afectará directamente las condiciones de trabajo de los docentes y el aprendizaje. El ajuste podría equivaler a la mitad del presupuesto del programa de alimentación escolar y destacan que es una política errada que profundiza las carencias de la educación pública.
Los anuncios del gobierno respecto a una drástica disminución en los recursos para educación nos parece un anuncio muy preocupante. Nosotros de ninguna manera creemos que están las condiciones para disminuir los recursos en educación. La educación pública en particular tiene ya una situación muy desmembrada. Ya hay grandes carencias en educación, ya existen grandes déficits. Y el anuncio de recortar presupuestos va a impactar directamente sobre las condiciones de trabajo, va a impactar directamente en los aprendizajes de los estudiantes. Bien, seguimos revisando el contexto en el cono sur de nuestro continente porque el pueblo de Argentina se movilizó en una jornada histórica a medio siglo del golpe de Estado de 1976. Miles de personas colmaron la Plaza de Mayo bajo una consigna innegociable: memoria, verdad y justicia. Las calles de Buenos Aires dejaron de ser asfalto para convertirse en un mar de pañuelos blancos, al cumplirse 50 años de aquel 24 de marzo que sumergió al país en su etapa más oscura. El reclamo por los 30.000 desaparecidos resuena con una vigencia que desafía el paso del tiempo y los discursos negacionistas. Se cumplen 50 años del último golpe militar que dio lugar a la dictadura más sangrienta de la historia argentina, y 50 años después volvemos a vivir un gobierno fascista, ¿no?, de ultraderecha, que está queriendo poner en cuestión muchos de los logros democráticos que se han realizado durante todos estos años a partir del movimiento social, del movimiento popular. Y es muy importante que hoy estemos todos y todas acá porque se cumplen 50 años de ese inicio del terrorismo de Estado, y sobre todo en este momento donde hay un gobierno nacional que ya no es negacionista, sino que es apologista del golpe de Estado, del terrorismo, del silencio, de la represión, del hambre también. La movilización encabezada por las madres de la Plaza de Mayo atraviesa generaciones de una lucha que comenzó durante la dictadura y que se convierte hoy en un aula abierta del ejercicio de la memoria colectiva frente a una crisis económica y social que también marcó el pulso de la protesta. Hambre, sueldos de miseria, desocupación y negación. A mí particularmente, si hay una cosa que me preocupa, es la negación que hay con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Eso no podemos permitir que avance. No podemos permitir que avance porque sería retroceder 50 años en ese tema. Si no nos resistimos a la desmemoria, lo van a volver a repetir. Ya lo están repitiendo en lo económico. No quiero que mi nieta tenga que esconderse. En la movilización, organizaciones de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento de políticas de preservación de sitios de memoria y exigieron que continúen los juicios de lesa humanidad. Me parece que es un mensaje claro de que nuestro pueblo no olvida, que nuestro pueblo sigue exigiendo memoria, verdad y justicia por los detenidos desaparecidos, y seguimos levantando esas banderas, seguimos reclamando, que es un pueblo que sigue reclamando por la aparición de esos bebés, por la aparición de esos adultos que son hoy, que viven una vida que no es la que les corresponde. Argentina cumple medio siglo desde su herida más profunda, recordando al mundo que la búsqueda de la verdad es una llama que no se apaga y la justicia completa solo llegará cuando se rompan los pactos del silencio. Bien, a pesar del auge de que va ganando espacio la ultraderecha en la Argentina, todavía hay un sustrato de su pueblo que se resiste y emplea la memoria histórica justamente para oponerse a todas estas maniobras de revisión y de apología a lo que sucedió hace 50 años, y se reivindica la consigna de nunca más. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto en las redes sociales, mi canal de Telegram. Soy Carlos Arellán. Puedo ubicarme por ahí y empezar a seguirme. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Bien, y seguimos con más del Mundo en Contexto. Una entrevista concedida desde España ha sacudido los cimientos del Palacio de Carondelet. William Alcíbar, alias Negro Willy, rompe el silencio en libertad y lanza acusaciones directas y delicadas contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Detalles en el siguiente informe.
En declaraciones al diario El Mundo de España, el líder de la banda criminal Los Tiguerones, William Alcíbar, alias Negro Willy, acusó al presidente de Ecuador de tener vínculos con el narcotráfico. Alegó que su organización movilizó votos a favor de Noboa en provincias clave como Esmeraldas. Están dándole micrófono a una persona que está siendo buscado para ser extraditado al país, para que venga a pagar acá, y obviamente pues en ese momento tratan de decir cualquier cosa por no venir a enfrentar a la justicia del Ecuador, pero él tiene aquí reservado en el encuentro su espacio. El narco negó haber ordenado el ataque contra el medio TC Televisión de Guayaquil, ocurrido en enero de 2024, y aseguró que fue una escena armada por el gobierno. Negro Willy afirma que la ofensiva militar contra su grupo fue una estrategia política para limpiar el camino de otros grupos criminales. Pensaban que aún estaba en Sudamérica y me podían detener rápido. Pero cuando eso sucede, estoy ya en España. Todos los que estaban en la televisión fueron detenidos y faltaba yo. Se les cayó toda la escena, por eso luego cambian el escenario. El cabecilla calificó a Noboa de ser un millonario caprichoso que entró en la presidencia como alguien agresivo y que no habría priorizado una política conciliadora para abordar las causas estructurales de la violencia en el país. En la entrevista, al menos en lo que ha trascendido, no presenta pruebas y eso importa. Importa y mucho, porque una declaración de este tamaño exige verificación. Verificación independiente, exige contrastación, exige investigación, exige seriedad. Hay que poner todo lo dicho por este hombre en contexto. Hay que examinarlo. Eso es lo responsable. Eso es lo que todos deberían hacer. Todos, sin excepción. A finales de 2024, alias Negro Willy fue detenido en España, donde enfrentó 2 procesos de extradición. Sin embargo, quedó en libertad tras más de un año en prisión preventiva, luego que Ecuador no completara a tiempo los trámites. Bien, y seguimos en la Nación Meridional. Ahí el reloj marca las 11 y el silencio se apodera de las zonas más conflictivas de Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa evalúa los primeros resultados de un toque de queda que busca asfixiar al crimen organizado, mientras crecen las voces que cuestionan el impacto social de la medida. Con el decreto de estado de excepción renovado en marzo de 2026, las calles de 4 provincias estratégicas como lo son Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas quedan bajo el control militar absoluto desde las 11 de la noche. Según el balance oficial de la primera semana de esta medida, se han detenido a más de 970 personas, la mayoría por violar las restricciones de circulación y movilidad, y se han realizado unas 45 incautaciones de armas de fuego. Sin embargo, la Corte Constitucional recordó al gobierno que la restricción de movilidad por el toque de queda debe aplicarse con ciertos criterios razonables para garantizar servicios esenciales, y en su dictamen citó excepciones para el sector de la salud, sistema de justicia, sectores estratégicos y servicios públicos. La Corte Constitucional puede haberlo dicho, yo tengo que precautelar por la seguridad de ustedes y de todos aquellos que quieran salir en esos horarios para que no tengan afectación, porque si llega a pasar algo, yo no creo que la Corte Constitucional vaya a hacerse cargo de lo que haya pasado producto de lo que ellos dictaminen. Nuestra Constitución establece que los servicios públicos, así como lo que tienen relación con los sectores estratégicos, no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto. No puede suspender el servicio de energía eléctrica, no puede suspender el servicio de agua potable, no puede suspender servicios de telefonía, ¿sí? Todo ese tipo de cosas están reguladas por la Constitución. Y en el caso de la recolección de basura, está prácticamente paralizado por el toque de queda. En diferentes zonas de Guayaquil, desde que la recolección puede hacerse solo entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, un 20% de los desechos no logra recogerse en toda la ciudad. Es decir, unas 800 toneladas de basura quedan en las calles, esto todos los días. Es horrible cuando así se inunda, y peor ahorita que están arreglando aquí la parte principal de Sauce 6, esto se inunda bastante y la basura nadando. Es insoportable la pestilencia. Si ahorita lloviera, olvídese, esto se inunda, pero es increíble porque toda la basura se vendría a los sumideros y todo eso. Bien, y la lucha contra el narcotráfico es un combate transversal en toda nuestra región. Recientemente el caso del capo uruguayo Sebastián Marcet expuso de nuevo cómo los tentáculos del narcotráfico penetran en la política, la economía e incluso en el deporte.
El 13 de marzo fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el narcotraficante Sebastián Marcet, alias el Rey del Sur. Con apenas 34 años de edad, era el tercer capo más buscado por las agencias de Estados Unidos, país al que fue extraditado de inmediato. En menos de 13 años, Marcet construyó un imperio narcologístico desde Uruguay para todo el sur del continente, por lo que era conocido como el gerente de la hidrovía. Es la hidrovía que comienza en el norte, en Brasil, y continúa, pasa por Bolivia, pasa por Paraguay, pasa por la Argentina y llega así al Atlántico, y desde ahí muchas bandas narcocriminales que se dedican a este tipo de maniobras envían la droga, principalmente cocaína, clorhidrato de cocaína, a Europa, a Oceanía. Es un nuevo mercado que se ha abierto en los últimos años. Las millonarias ganancias del tráfico de drogas hacia Europa entraban en el sistema de lavado de dinero en propiedades inmobiliarias, vehículos, avionetas, lanchas y barcos en Bolivia, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Incluso utilizó el fútbol paraguayo para estos fines. De hecho, que se habla de sus inicios ya en Montevideo, en Uruguay, ya en la primera década del 2000. Entonces ya extendió, digamos, sus dominios viniendo a Paraguay entre 2018, como haciendo, digamos, una exploración. En el 2019 se instala y de ahí ya empieza un historial de vínculos, inclusive con el primer comando capital. El capo Sebastián Marcet también extendió sus tentáculos a la política paraguaya. Bajo la influencia del narco paraguayo Miguel Tío Rico Ins France, se transaron operaciones con el beneplácito del ex senador del Partido Colorado, Érico Galeano Segovia, propietario del Club Deportivo Capiatá. Además se suma la relación con Juan Domingo Viveros Cartes, alias Papacho, tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. Tenemos un exdiputado preso por narcotráfico por haber ido a Bolivia a negociar. En estos momentos tenemos otro condenado, un senador, fue condenado la semana pasada. Lo de hoy, lo de Marcet, sacudirá profundamente a Paraguay. Hay un antes y un después. En 2022 y 2023, el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou fue señalado con nexos con Sebastián Marcet por el otorgamiento de pasaportes, situación que obligó a la renuncia de 2 funcionarios y el ministro de Exteriores, Francisco Bustillo. Bien, con este tema corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte minutos, estamos de vuelta ya con el último tramo de esta emisión. Bien, último tramo de esta emisión del Mundo en Contexto, y en esta parte revisamos, como siempre, la obra, la trayectoria de figuras sobresalientes del espacio del entretenimiento. Una de las figuras más grandes de la industria musical, Diana Ross, cumple 82 años de edad, y para rendir tributo a esta reina de la música disco y del soul, les hemos preparado el siguiente trabajo. Diana Ross siempre fue una artista suprema. Desde el año 1961, cuando inició su trayecto profesional con el grupo The Supremes, destacó por su carisma sobre los escenarios, además de su voz privilegiada. Con las Supremes, Diana Ross fue el líder de un éxito arrollador que competía con la invasión británica. 12 grandes temas se posicionaron en el primer lugar, convirtiendo a las Supremas en un fenómeno musical. Tras 8 años en el grupo, Diana Ross inicia su carrera como solista en 1970, siempre bajo la tutela del sello discográfico Motown. En su primer disco, el tema Ain't No Moon High and No
se transformó en todo un himno y su marca personal. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. Diana Ross también ha participado en el cine, teniendo relevancia su participación en la película Ladies in the Blues sobre la vida de Billie Holiday. Por su actuación recibió el Globo de Oro en el año 1973 y una nominación al Oscar de la Academia. El mundo de la música recuerda a los 199 años del fallecimiento de Ludwig van Beethoven, compositor alemán que es considerado uno de los más grandes de la historia. Su legado está lejos de pertenecer al elitismo de la música clásica y está profundamente arraigado en todas las generaciones. Nacido en diciembre de 1770, su carrera comenzó desde niño, siendo alumno de Joseph Haydn y Antonio Salieri, maestros de Amadeus Mozart. Con cada composición, el joven alemán captó la atención de toda la sociedad europea del siglo XVIII. Su obra, sin duda, se constituyó en toda una revolución. El nuevo milenio permiten nuevas expresiones en honor a su legado. Es el opus 113 número 4, denominada La Marcha Turca, una de las composiciones famosas en el siglo XX gracias al programa de televisión El Chavo del Ocho. La depresión del maestro por su sordera total y el deterioro de su cuerpo por el grave cuadro hepático no detuvieron su ímpetu. Su música fue un fiel reflejo de su espíritu de superación y esperanza. La Sinfonía número 9, conocida mundialmente como el Himno a la Alegría, es una de sus obras cumbres. La extraordinaria vida de Beethoven culminó el 26 de marzo de 1827, bajando el telón de una trayectoria patrimonio de la humanidad. Bien, y con este extraordinario trabajo en homenaje a Ludwig van Beethoven, llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. La invitación es para que continúe con Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.